no ignoremos sus maquinaciones. Y al comienzo de este estudio, creo que hice bastante énfasis y con mucha claridad acerca de la imperiosa necesidad de nacer de nuevo. En la Escritura podemos ver, por ejemplo, la historia de un buen hombre, Nicodemo, un hombre muy religioso, un maestro de Israel, un dirigente, que inclusive fue alguien que aportó las especias aromáticas para el entierro de Jesús. Cuando lo vio vivir a Jesús y lo vio hacer milagros, se acercó a él, comenzó a echarle flores y Jesús, parece que no atendiendo sus palabras, le dijo, San Juan 3:3, de cierto te digo, como quien dice, no hay tutía, no hay duda, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo tremendo es que a pesar del conocimiento que este hombre tenía de las Escrituras, a pesar de su religiosidad, de sus buenas obras, este hombre no sabía de qué le estaban hablando. Jesús le estaba dando la fórmula para ser salvo y este hombre no sabía de qué le estaba hablando. Más aún, malinterpretó el asunto como que de golpe tengo que meterme en el vientre y volver a nacer como reencarnación, algo que lo niega de plano la Escritura. Y entonces Jesús vuelve y le dice, versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando este hombre entendió que le estaba hablando algo nuevo, listo, ok, no se trata de hacer mejores obras, hay que nacer de nuevo. Él preguntó que cómo se hacía eso, ¿sí? Y Jesús le jala las orejas, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Ahora, imagínese una persona, sí, dedicada a mostrar el camino de salvación y no sabe cómo salvarse. Ya me está cayendo una gotera a mí también. Grave el asunto, ¿sí? Y Jesús continúa hablándole y le habla de una figura de la serpiente en el desierto que fue levantada, que cuando la gente miraba se salvaba, mostrándole que la clave para la salvación, para poder nacer de nuevo, era depositar la fe en Jesús crucificado. Más adelante el apóstol Pablo resume este asunto en Romanos 10:9 y dice lo siguiente, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque cuando se tiene esta fe auténtica de reconocer a Jesús como el Señor, ¿sí? Dios produce en nosotros el nacimiento espiritual. Eso nos convierte en nueva criatura y es lo que necesitamos para poder salvarnos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no hay absolutamente nada más importante para ninguna persona en la tierra que nacer de nuevo. No hay nada más importante que nacer de nuevo. Y por consiguiente, no hay nada más importante que asegurarnos de que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Es el asunto más importante, eso depende toda nuestra eternidad. Ahora, a veces vemos algunos llamados cristianos que tienen serios problemas para vivir la vida cristiana. Y me refiero a cristianos que practican el pecado. Saben que no está bien, saben que la voluntad de Dios no es esa, saben que hay que hacer tal cosa, no lo hacen de manera consciente. Esta práctica del pecado puede ser eso, que falta el nuevo nacimiento, falta el poder de Dios que lo lleve a realmente operar este cambio. Y por más de que se esfuercen, si no han nacido de nuevo, no van a poder cambiar su existencia. Pero no siempre los problemas en nuestra vida cristiana o la dificultad tiene que ver con la falta del nacimiento espiritual. Sin hielito, por favor. No solo tiene que ver con la falta del nacimiento espiritual, porque hay otros problemas que también podemos tener. Por ejemplo, nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, pero estuvimos viviendo muchos años bajo la paternidad de Satanás. Y así como en las familias los hijos aprenden ciertas cosas de los padres, aprendimos y fuimos contaminados por esa mala paternidad. Y entonces cuando vamos a vivir la vida cristiana,
notamos que arrastramos esos efectos de la paternidad que nos hacen difícil, ¿sí?, entender y vivir las cosas de Dios. Un ejemplo claro de esta influencia en San Juan 8:34, muchas gracias. San Juan 8:34 dice, perdón, 8:43, dijo Jesús a cierto grupo de personas, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y estaba hablando el mismo idioma, no era que estaba hablando en ruso y ellos eran chinos, no. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que ahí hay un problema. Listo, nací de nuevo, pero viví en ese mundo gobernado por Satanás. Mi vida, sin darme cuenta, fue gobernada por Satanás. Se me prendieron muchas malas actitudes. Y cuando quiero vivir ahora, pues me encuentro con que tengo estos problemas en mi vida. Incredulidad, desconocimiento de Dios, el tremendo error de vivir de una manera egoísta para nosotros mismos, el enaltecimiento, la soberbia, el orgullo, el querernos sobrados, la falta de perdón, la falta de contentamiento, la codicia y otras muchas malas actitudes que son producto de ¿qué? De una manera de pensar que nos lleva a tener ciertas creencias y las creencias controlan nuestra vida. ¿Qué ha hecho Dios? Nacemos de nuevo y comienza el tratamiento para renovar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestras creencias, para que podamos vivir de manera diferente. Sin embargo, a esa cizaña que el diablo dejó en nuestra vida producto de vivir con él, Dios comienza el tratamiento, pero hay otro problema. Satanás no se ha muerto. Satanás sigue actuando. Y obviamente el primer objetivo de Satanás somos los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás? De detener ese proceso de sanidad. ¿Sí? De tratar de coger al cristiano y enredarlo todavía más para dañarle su testimonio, para dañarle su vida. Usa el mundo, los deseos de la carne y la idea de Satanás es detener este proceso de sanidad, ¿sí? Para obviamente destruir la obra de Dios. Esta estrategia de Satanás es muy efectiva. De hecho, el mundo está bajo su control. En 2 Corintios 4:3 es muy claro este asunto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, encubierto no en el sentido de que nadie habla. Se habla del evangelio, se habla de Jesús, pero parece que estuviera tapado. ¿Sí? ¿Por qué habla de esta manera? Dice verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el diablo ha cegado el entendimiento. ¿Cómo se logra cegar el entendimiento de una persona? Sencillo, se le dice una mentira que él toma como verdad. Cuando yo tomo algo como verdad, ¿sí? Eso ya va a hacer que cuando llegue la verdad, yo la tome como ¿qué? Como mentira. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Entonces, nacemos sin conocer a Dios, nuestros padres no conocen a Dios, nos meten en un mundo con un montón de parámetros, filosofías totalmente anti Dios, y con esa manera de pensar, cuando nos hablan del evangelio, nos parece locura. Ponga la otra mejilla. ¿Cómo así? Sí, sea generoso. Perdone absolutamente a todo el mundo. No fornicar, no, terrible. O sea, todas esas mentiras que tomamos como verdad hace que veamos como mentira el evangelio. Y entonces esa es la dificultad de recibir inclusive la palabra de Dios. Por ejemplo, imagínese que alguien que cree, como pasa en el mundo, que la vida depende de las cosas que logre conseguir. Y nota que en su vida no logra conseguir cosas. A final de cuentas, ¿a quién culpará? Dios no me cuida, Dios no me provee, Dios no me ama, Dios no me defiende, Dios es malo. Pero ese concepto de Dios es malo, ¿de dónde se origina? De pensar que la vida depende de las cosas que posea. Es más, nací en un hogar pobre, qué desgracia, Dios no me ama. Dios ama a los ricos, porque es un absurdo. Pero todos esos malos pensamientos contra Dios se originan ¿en qué? En haber recibido mentiras como verdades. Esas mismas mentiras que la gente recibe como verdad es lo que hace que la gente luche por conquistar el mundo. Sí, tiene que subir de nivel
Y ahí vienen los chistes, ¿no? Que los hijos son siempre 2 estratos mayores que los padres y cosas por el estilo, porque la tendencia es que tenemos que estar, sí, conquistando el mundo porque eso es lo que da felicidad. Esa es la mentira del diablo. Y obviamente la gente anda entretenida en estas cosas. Si no puede lograr conquistar el mundo de manera normal, mienta, ¿sí? Defraude, robe, abuse, ¿sí? Haga lo que sea necesario para conseguir, mate si es necesario, pero consiga. Y si aún así no logra conseguir, Satanás tiene servicios especiales. Brujería, satanismo, ¿sí? Todo tipo de magias. La idea es que la gente haga lo que sea por conseguir lo que él les ha mostrado como bueno y de esta manera los esclaviza cada vez más en las mentiras. Cuando a una persona a esta le llega el evangelio, le parece lo más absurdo. En estos días alguien me mandó una información de uno de los millonarios de Colombia que parece que ha abusado de los préstamos hechos para los pobres, de los terrenos baldíos. O sea, se ha robado, según ese informe, sí es cierto, pero se ha robado, imagínese, y es un hombre que, mejor dicho, es el más rico de Colombia. Y uno dice, ¿de dónde una persona de estas con tanto dinero es capaz de apropiarse de lo que corresponde a los pobres, de los recursos de los pobres, de préstamos sin intereses, mientras el dueño de los bancos cobra intereses de usura? Y uno dice, eso no tiene otra explicación, sino que el diablo está controlando la vida de estas personas para destruir al mismo hombre. Sin embargo, a pesar de toda esta intrincada maraña de Satanás, el gran problema de Satanás somos nosotros, los cristianos. ¿Sí? Ese es su gran dolor de cabeza y por eso insiste en atacarnos. Me refiero a los cristianos auténticos que tienen sana doctrina, porque hay muchos cristianos, entre comillas, que predican doctrinas que el diablo aplaude. Sí, y obviamente pues les va súper bien, pero a los cristianos que andamos en el correcto evangelio, sí, lo normal es que Satanás busque atacarnos todo el tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Es un problema eso para nosotros? No. ¿Por qué no es un problema? Porque lo maravilloso de todo esto es que Dios en su gran poder y en su soberanía, en su sapiencia, está usando a Satanás para bendecir nuestra vida. O sea, eso no es un problema, debemos verlo como parte normal del proceso. ¿Sí? Es a través de los ataques, es a través de las tentaciones, es a través de las pruebas, es la única forma en que podemos crecer en fe. Sí, por lo tanto, todo esto que parece terrible no tiene nada de terrible para nosotros, porque vemos que Dios está usando a Satanás para cumplir sus propósitos con nosotros. Pero esto no quiere decir que, bueno, chévere, descansemos, durmamos en los laureles, porque el mismo Señor, a través de su palabra, nos advierte que debemos tener cuidado, sí, con Satanás. ¿Qué tanto cuidado le pone usted a Satanás? ¿Qué tanto de lo que piensa usted dice, uy, esto viene del diablo, uy, esto viene de Dios? ¿Qué tanto de lo que le dice otra persona usted dice, uy, esta persona la está usando el diablo? ¿O qué tanto de golpe usted reconoce, uy, me estoy dejando usar del diablo al decir estas cosas? ¿Qué tanto? Y es por eso que la Escritura dice, pilas, 1 Pedro 5:8, sed sobrios, no como borracho que no sabe dónde está parado. Y vigilad, sed sobrios y vigilad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿A quiénes ataca Satanás según ese versículo? ¿A algunos cristianos? A todos los cristianos en todo el mundo. Todos están bajo la mira de Satanás para buscar, sí, devorarlos, como dice allí. Decía en un tema anterior, pensar que Satanás nos va a atacar no es pesimismo, no es negatividad, es tener bien puestos los pies en la verdad, porque es una verdad pronunciada por la palabra de Dios. Somos objetivo de los ataques de Satanás, somos los únicos que le podemos hacer daño. Un ejemplo muy claro y muy bíblico de esto, Mateo 16:23. Son las palabras de Jesús a Pedro. Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás,
Imagínense palabras tan fuertes. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Pues Pedro escuchó que Jesús iba a ir a la cruz y dando rienda suelta a sus sentimientos, no entendiendo que debía vivir por principios, no entendiendo que lo importante era la voluntad de Dios. Él sintió un gran amor por Jesús y Señor, pero ¿cómo te va a pasar eso tan terrible? Y a lo mejor esperando que Jesús le dijera, oye, el único que pensó en mí, qué bueno, Pedrito, nadie más me dijo nada. Sí, en respuesta recibió, ¿qué fue? Quítate delante de mí, Satanás. ¿A quién estaba hablando Jesús? Uno dice, pareciera que no, le estaba hablando a Pedro. Sí, pero el mismo diablo estaba tomando las palabras de Pedro y estaba siendo 100% usado por Satanás. Y Pedro creía en Jesús y Pedro seguía a Jesús. Pero dando rienda suelta a sus sentimientos cayó en este engaño. Le pasa mucho a las madres con los hijos. Saben que deben disciplinarlos. Ay, pero pobrecito. Y el diablo comienza haciendo su labor en los hijos que crecen malcriados, necios, rebeldes, porque dice que eso es amor. ¿Sí? El Señor Jesús se parara a defender de sus bebés a más de una madre. Le diría, al diablo, quítese de aquí, que no estás haciendo lo correcto. Ahora, si Jesús hubiera seguido las recomendaciones de Pedro, toda la humanidad estaría perdida sin remedio. Pedro, sin saberlo, pensando que era bueno, estaba trabajando por su propia condenación. De ese tamaño son los engaños de Satanás, que nos lleva a hacer las cosas que nos van a felicitar. Nos van a felicitar y la realidad es que sí, la cosa es terrible. O sea que el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que somos inmunes a que Satanás nos use. También nos puede usar. Alguna vez en una discusión acerca de cierta doctrina con una persona que considero que ha nacido de nuevo, yo le decía a esta persona, que la quiero mucho, y le dije, mira, o tú o yo estamos equivocados. Y eso quiere decir que uno de los dos está de parte de Dios en lo que cree y otro está de parte del diablo. Pero la otra persona me decía caras porque decirle a un cristiano, usted lo que está diciendo lo está diciendo de parte del diablo, pues suena como duro, pero si yo estoy diciendo la verdad, o si alguien está diciendo la verdad y otro contradice esa verdad, está de parte del diablo. Y acostumbro decir eso porque se ha generalizado una doctrina falsa que no, es que cada uno interpreta la Biblia como quiera. No, es que sí tenemos diferencias, pero no importa. Sí, y fuera de eso de que se aceptan las diferencias como que no hay problema, cuando eso es una evidencia de que Satanás ha pervertido la interpretación de las Escrituras. Además de eso, dicen otra gran mentira, es que es imposible estar de acuerdo en la unidad doctrinal. O sea que la idea es que estamos unos pensando unas cosas, otras, y todos estamos bien. Eso es imposible. Ese es el engaño del diablo. ¿Sí? Las malas doctrinas producen muchísimo daño. Y es que ese es el objetivo de Satanás, es ocultar, negar, torcer la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Jamás puede haber unidad en el espíritu si no hay unidad en la palabra. Mis palabras, como digo, son espíritu y son vida. Ahora, pero Satanás insiste para que la gente pues no conozca la palabra de Dios. La idea es que cuando lo invitan a una iglesia él sienta terror, ¿sí? Con las cosas que, oye, no, una iglesia no se debe ir. Si decide ir a una iglesia, pues lo mejor es que vaya a una iglesia bien chueca, ¿sí? Donde le hablen cosas torcidas que le dañen su fe. Si decide ir a una iglesia correcta, pues entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Tratar de que venga lo mínimo, que falte lo máximo, ¿sí? Porque la idea es que no reciba la palabra de Dios. Y si decide de todos modos venir, eso lo pone a camellar para que venga aquí a decir sí a todo así, medio dormido, o entran cucarrones y moscas y todo el mundo se entretiene. La idea es que no escuchen la palabra de Dios, porque es lo único que tiene poder contra los ataques de Satanás. Sin embargo, bueno, ahí hay una pregunta, debemos preguntarnos, cuando yo no voy a la iglesia, ¿es porque Dios me confirmó que no fuera? ¿Sí? Hay un Nissan blanco, ay, qué pena, vecino. Cuando no venimos es porque Dios nos confirmó que no
vengamos. Cuando usted no va a un campamento es que Dios me dijo que no fuera. Piénselo. ¿Quién desea que usted se acerque? ¿Quién desea que usted se aleje? Por supuesto, esos ataques, bueno, vuelvo, insisto, ¿sí? Si hemos nacido de nuevo, somos completamente libres de la potestad de Satanás. Tenemos victoria sobre la tentación. Tenemos victoria sobre los hijos de Satanás. El maligno no nos puede tocar. Tenemos autoridad para echar demonios. O sea, hay muchísimas cosas a nuestro favor. Por eso le digo, esto es parte normal del cristianismo, que a veces no se habla mucho, pero es parte normal. Y no hay que ver al diablo como un problema, sino como algo que Dios está usando para bendecir nuestra vida. Ahora, por supuesto, estos ataques de Satanás, para que sean efectivos, pues vienen a través de las personas. Y es por eso que a veces hay cristianos que ni se dan cuenta, sí, que de manera continua están siendo atacados por Satanás a través de las personas, inclusive las que más aman, las que más le importan. Porque si a mí un desconocido me dice algo no me importa, pero si alguien que me ama, sí, cuando yo regreso de la iglesia se burla de mí, ay no, ya se volvió evangélico, ay no, qué pereza usted, ya le lavaron el cerebro. Parece sencillo, pero así comienzan los ataques. Hay gente que con solo esos comentarios no vuelve a la iglesia. Con solo eso, ya me dijeron que era un bobo, que me habían lavado el cerebro, que me iba a volver pastorcito y todo ya le da pena y no vuelve. Sí, y el otro que se lo dice a lo mejor piensa que lo está salvando de que el pobre, quién sabe qué le hagan. Sí, pero así de sencillo el asunto. Satanás usa a las personas para atacarnos. Y obviamente lo hace para no ser detectado. La escritura es muy clara, San Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es una advertencia. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Al que realmente sigue, sí, el verdadero evangelio va a ser atacado. Si usted estaba pensando en seguir el verdadero evangelio y vienen los ataques y se extraña, por favor aterrice. Es normal que vengan esos ataques. Sí, es normal, es necesario. Sí, que vengan estos ataques. Y es por eso que debemos detectar, decía en un tema pasado, cuáles son esos incrédulos que más le estorban a usted para venir a la iglesia o para obedecer a Dios. ¿Cuáles son esos incrédulos? Detéctelos. No digo para que los eche, sino para que usted esté pendiente de este no me dejo engañar, es que este es el que siempre me saca. Una señora en el grupo de damas que estábamos revisando el taller de mujeres decía, es que mi marido todo lo prepara el sábado a la noche. La fiesta, el cine, la comida, todo tiene que ser a la misma hora. ¿Sí? Como si fuera algo intencional para que la mujer no venga a la iglesia. ¿Sí? Entonces hay que detectar ese tipo de cosas para no dejarse engañar. Pero también vemos que somos atacados por cristianos de otras iglesias, que vienen con doctrinas todas pues chéveres, de prosperidad, de salud, de bienestar, de cabeza y no cola, sí, con evangelios que no son verdaderos evangelios, y también debemos detectar, sí, cuántos de esos comentarios hacen daño. Pablo era muy fuerte en este sentido. Dice, por ejemplo, Gálatas 1:8, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, ¿cuál es el evangelio verdadero? El que predicó Jesús y sus discípulos, punto. Ahora se cogen evangelios y se coge a Salomón, el hombre más rico, y a Abraham, riquísimo, y se habla un evangelio que no tiene que ver nada con lo que Jesús predicó. Se habla de una superprotección de Dios como existía en el viejo pacto y no se nombra nada del nuevo pacto donde dice Jesús, si me sigue lo puede matar, hermano. Pero eso no es problema, te llega a mi presencia. O sea, el evangelio ha sido completamente cambiado. Y Pablo decía esto, si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. O sea, los cristianos debemos hablar de amor, de paciencia, de misericordia, pero si alguien viene con una doctrina torcida, Pablo decía que sea maldito en el nombre del Señor. Yo me dice, uy, fuertes esas palabras. Sí, a veces yo he estado en medios luchando por la sana doctrina, en pastores, en organizaciones, y los ataques son bastantes. Y hay gente que me dice, pero Germán, pero más suave. Me dicen a mí, digo, no, es que el asunto no es más suave. Vea a Pablo, sí, bien clarito, era muy fuerte. Jesús a los fariseos públicamente, ¿qué le decía? Sepulcros blanqueados, víboras, sí, o sea, les pegaba unas vaciadas tenaces porque torcían el evangelio. Torcer el evangelio es cerrar la puerta de salvación. Fíjese lo que sigue diciendo. Dice, no importa si se trata de mí mismo.
O sea, yo les enseñé el evangelio verdadero y si más adelante me tuerzo y vengo a enseñarles otra cosa, vea, también maldígame a mí. ¿Sí? Ni yo mismo puedo cambiar el evangelio, está diciendo. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito, o sea que era algo continuo que decía. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. O sea, el asunto es muy fuerte. Pero también vimos que Pablo nos mostraba en cierto pasaje que en esta misma iglesia hay gente que se deja usar por el diablo para dañar su vida espiritual. Y usted tiene que aprender a detectar en esta misma iglesia quiénes son los que le ayudan a ser más espiritual y quiénes son los que lo bajan. Y no es que en esta misma iglesia venga alguien y diga, vean, vengo a dañarte tu vida espiritual. No, él llega con chismes, con comentarios, con cosas, con dudas, a empañar, a envenenar tu corazón. Detecte cuando usted habla con tal persona, ¿cómo queda? Queda, uy, qué chévere servir al Señor, o, uy, sí, es terrible, es que en la iglesia, es que no sé qué, es que, o sea, ese tipo de comentarios vienen de Satanás a través de cristianos que se dejan usar. Si usted no tiene la madurez para pararlos, mira, no quiero hablar de ese tema, no creo, háblalo con fulano, tal cosa, porque normalmente es a través de chismes y divisiones. Si usted no tiene la madurez para parar a esta persona que le está haciendo daño, ¿sí? Y ayudarle, aléjese, deje que otra persona madura le ayude. No estamos hablando de echar de la iglesia a nadie, estamos hablando de ayudar a las personas a crecer, pero obviamente comienza con un poder de tener. Como las palabras de Jesús, sí, a Pedro, fuertes, pero fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. Ahora, en esta lucha con la gente, a veces uno se le olvida. A mí me ha pasado muchas veces que uno está luchando y uno se olvidó del diablo. Y terminamos casi que peleando con la gente, ¿sí? O luchando con la gente, y la Escritura nos dice que no es de esa manera. Vuelve a que coloquemos los pies en el piso y nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es el fulano, la fulana en la iglesia que tuerce a los demás, que contamina. No, el problema no es ella o no es él. No es el mal testimonio de alguno o el pecado del otro. No, el problema es más serio. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué es importantísimo tener esta claridad? Usted no puede ver a su hermano, ni siquiera puede ver al incrédulo como su enemigo. Él es el tonto útil de Satanás. Su enemigo es Satanás. Pero esa persona que está siendo usada debe recibir su amor, su compasión, su misericordia. Hay que aprender a separar. Si usted dice que fulano es una porquería y tal cosa, bueno, ¿qué tanto de eso es de él? ¿Y qué tanto es el diablo echando candela para que manifieste esas malas actitudes? ¿Ya? Entonces hay que separar, ¿sí? Para poder, a pesar de lo que hagan, no decir, bueno, yo puedo amar a mis enemigos porque entiendo que esta pobre persona está enceguecida por Satanás y no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y teniendo esa claridad, pues puedo actuar de manera diferente. Ahora, el asunto es, Dios no quiere que nos olvidemos quién está detrás de estas personas que nos ataquen. Pero si vamos más allá, ojo, no solo hay que ver al que está detrás de las personas, hay que ver al que está detrás del que está detrás. ¿Qué es quién? Dios. Satanás está detrás de las personas usándolas, pero Dios está detrás usando en su sabiduría y en su soberanía todas esas situaciones para bendecirnos. O sea que volvemos a lo mismo. Sí, Satanás está activo, funciona a las mil maravillas, pero nosotros vamos sobreseguros porque estamos protegidos por el amor, por la soberanía, por el poder de Dios. Entonces, sí, listo, ve al diablo, pero no se quede viendo al diablo porque a lo mejor se asusta. Dios está detrás de él y no puede hacer el diablo absolutamente nada, ni un milímetro más, ni un segundo más de lo que Dios le autorice, y Dios solo autoriza lo que trae bendición a nuestra vida. O sea que la clave es, Satanás es real, y lo que tenemos que aprender es a responder adecuadamente a los ataques de Satanás. De eso se trata el asunto, de ser entrenados para detectar y responder adecuadamente a los ataques de Satanás. Hay muchas cosas que decir
no soy un experto en esto ni me gusta tampoco meterme en este tema de demonios y cosas por el estilo. Hay gente que conozco que sí. Pero quiero que veamos algunas cosas muy importantes. La primera es, nunca perdamos de vista el amor de Dios. Ese es el filtro a través del cual debemos ver absolutamente todas las cosas. Cuando la Escritura dice que demos gracias por todo, es porque Dios en su amor filtra todas las situaciones para que solo nos lleguen situaciones que bendicen nuestra vida, si tomamos la actitud correcta. Y la razón de dar gracias es esa, porque lo que me está sucediendo puede traer bendición a mi vida si le creo a Dios. Señor, gracias por esto que me está pasando. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando somos atacados por Satanás, ¿qué hay que hacer? Hay que dar gracias. Y hay que tener la certeza de que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Dicho en otras palabras, cuando el diablo lo molesta a usted, es una manifestación del amor de Dios para su vida, que le está mandando lo que usted necesita para crecer espiritualmente. Esto lo confirma este pasaje, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. O sea, él está seguro que ni siquiera los principados y las potestades y los demonios, que dice al final, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, aunque el diablo lo ataque a usted todos los días, esa es una manifestación del amor de Dios, haciendo con usted algo que usted necesita porque lo ama y usted necesita aprender a defenderse de los ataques de Satanás, ¿sí? Para muchas cosas, ¿sí? Y obviamente tiene que ser visto de esta manera. Lo segundo que debemos entender, bien importante respecto de esto, es que, listo, Dios es soberano, Él controla todas las cosas, Él organiza todo lo que pasa. Cuando Satanás viene con el permiso, la autorización, el tiempo y la circunstancia medida por Dios, todo eso es cierto, pero el punto es que cuando aceptamos la soberanía de Dios, no se trata que Satanás vino y me atacó y yo digo amén, Dios es soberano, no. Cuando el diablo viene y hace algo, yo debo responder como Dios espera que yo responda. Esa es la idea. No es que usted, la esposa, le salió rebelde y dice, Señor, tú eres soberano, gracias por mi esposa rebelde, y usted no hace nada. No, tiene que hacer lo necesario para edificarla, para darle amor, para tenerle paciencia, para tratar de sacar esos diablos de ahí, mejor dicho, esas malas actitudes. Y entonces igual pasa con esto, ¿sí? Debemos tener la actitud correcta, ¿sí? Para responder a los ataques de Satanás. La actitud correcta comienza siendo conscientes de que Satanás está actuando. Si volvemos a este pasaje, Mateo 16, 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Si usted llega a alguien y le dice así, usted tiene que hacer algo por obligación, y alguien le dice, no, mira, no cumplas con eso, no seas bobito, no te expongas. ¿Usted detectaría en esas frases al diablo? ¿Ya? Normalmente no. Pero en estas palabras tan cariñosas, ¿sí? tan de mucho cuidado a la humanidad de Jesús, ¿sí? Jesús sí detectó clarito que era el mismísimo diablo el que le estaba hablando. ¿Ya? O sea que lo primero es, hay que ser consciente de eso. Sí, hay que ser consciente de eso, porque de forma muy cariñosa usted le dice, ay, mi amorcito, tal, ay, no hagamos eso, no importa, eso Dios no, tal. Y muy cariñoso el asunto, pero lo primero es detectar que realmente fue el Satanás el que está usando a esta persona, ¿sí? Ocurre más de lo que pensamos. La clave es que Jesús, estando sobrio y vigilante, lo detectó y por eso le dijo estas palabras. ¿Cómo se habrá sentido el pobre Pedro cuando le dijo eso? ¿Sí? Qué aterrizada, ¿ya? Ahora, eso es lo mismo que se pide de cada uno de nosotros, que estemos sobrios, que vigilemos y Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que es muy clarito, sobrio, vigilante, fortalézcase, póngase la armadura. La armadura es una simbología donde lo importante es, porque no es algo físico, es entender esas verdades tan importantes de las cuales me debo aferrar. ¿Sí? Las promesas hechas de Dios de salvación, el poder de la palabra. O sea, la armadura es la palabra de Dios, en la cual debemos fortalecernos para resistir los ataques
de Satanás. Ahora, si no somos vigilantes, pues nos puede pasar lo de a Pedro, lo que le pasó a Pedro, que Satanás nos use dando consejos que no son para nada de Dios, ¿sí? O nos puede pasar lo contrario, que seamos el objeto del ataque de Satanás, que también está muy claro en la Escritura. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí está Pedrito otra vez. He aquí Satanás os ha pedido para sandarearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que muy clarito, ¿sí? Le está anunciando: Satanás va a venir a molestarte. Verdades preciosas allí, ¿no? Uno no puede venir si no es con permiso, le tocó pedir permiso al diablo. Y sabemos que solo lo autoriza Dios cuando puede traer bendición. Lo segundo que es bueno tener en cuenta es que nuevamente Pedro, por seguir sus sentimientos, la embarró. Sí, nuevamente el asunto de los sentimientos sin control. Y obviamente cuando Jesús le dice esto, el primer error de Pedro fue creerse muy fuerte y contestó, Lucas 22:33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, olvide, Señor, yo a usted no lo voy a negar ni por el chiras, ¿sí? Y el Señor le dijo: 3 veces lo vas a hacer antes de tal hora. Y que no. Y fue tanta la gana que los 11 discípulos todos dijeron: ninguno lo vamos a negar, y todos salieron corriendo. Y Pedro lo negó 3 veces. Ahora, a Pedro le debió parecer horrible cometer ese pecado. Sí, el abanderado, el que echaba para adelante, el que dijo que no lo iba a negar y lo negó 3 veces. Sí, a Pedro le debió parecer horrible, pero ese pecado horrible, sí, le llevó tal vez a entender otro pecado del cual no era muy consciente. Se sentía muy sobrado. La Escritura dice: el que piense que está firme, ojo, mire que no caiga. Y ese es un problema de algunos cristianos. Yo ese pecado jamás lo cometería. Y luego cometen exactamente ese pecado. Y es la forma como Dios le muestra: no es que era tan santo, no es que tal cosa. Y es un pecado de creernos sobrados y no depender de Dios. Y al no depender de Dios, pues obviamente fallamos. A veces yo he escuchado cristianos hablar así, ¿sí? Que no, tal cosa, y luego... Y vienen y me cuentan: es que el pecado más horrible que yo jamás, o sea, yo criticaba a la gente que lo cometía, yo los satanizaba, faltaba que los quemara a la hoguera y yo cometí ese mismo pecado. Pero he visto que en el proceso, ¿sí? Cuando la persona se restaura, Dios usa eso. Y es lo que le dijo a Pedro. ¿Cómo es que le dijo? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que Jesús sabía que le iba a embarrar, de hecho se lo dijo bien clarito, pero sabía que como había orado por él, él iba a volver a restaurarse. Y cuando Pedro se restaura, ¿qué es lo que sucede? Que viene Pentecostés y es el primero que con valentía se para a predicar el Evangelio, ¿sí? A todos los judíos, sabiendo que habían perseguido a Jesús para matarlo y lo habían matado. ¿Sí? Él se para y es el primero que va a predicar a los gentiles. O sea, la cobardía se le esfumó, ¿sí? Producto de esa situación. Hago una aclaración en este asunto. A través de ese pecado, él descubrió que tenía otro pecado y Dios lo usó para bendición. Pero eso no quiere decir que pequemos para que Dios me bendiga, como a Pedro. Sí, no, entonces yo voy a robarme esta vaina para ver cómo me trata Dios porque quiero crecer en fe. O como algún marido bien burro me decía alguna vez, yo le decía: ¿usted por qué maltrata a su mujer? Y yo: para que crezca espiritualmente, me dan ganas de maltratarlo a él. No. Aunque Dios en su misericordia use nuestros pecados y aún de allí nos dé lecciones espirituales que nos ayudan, esa no es la forma correcta de aprender. ¿Sí? No es necesario, no se le meta en la cabeza esa mentira porque eso sería bien del diablo. ¿Cuál es la respuesta adecuada ante los ataques de Satanás según todo esto? Pues debemos responder aferrados a la palabra de Dios, que obviamente debemos conocer, creer y obedecer. La Escritura nos habla del primer Adán y del segundo Adán y nos muestra una gran diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán es Adán y en Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis. Cuando Dios le había dicho ¿qué? Si comes del árbol, ciertamente morirás. O sea, no hay tu tía, no lo dude. Cuando la mujer le dice eso al diablo, ¿qué le dice el diablo? No moriréis. Usted lo que se está perdiendo es un montón de bendiciones. Vea, coma, mijita, rápido, que esa vaina es una maravilla, y convenza a su marido. Y el marido, cuando vino la mujer a convencerlo, en lugar de contar que todavía tenía hartas costillas, decidió aliarse con ella. Porque él hubiera podido decir, bueno, fuera Eva de aquí. Sí, señor, aquí tengo más costillas, necesito otra mujer. Pero no, él se fue otra vez, rienda suelta a los sentimientos y a infringir los principios de Dios. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Si el árbol era una porquería, era lo peor, era la destrucción. Sí, el árbol era lo peor que podía comer. Ya lo vio como ¿qué? Como bueno. Ese es el cambio tremendo en nuestra mente. Cuando creemos las mentiras de Satanás, vemos bueno el pecado, como una maravilla. Y vemos bobos a los que no están pecando con nosotros. ¿Sí? Así de tenaz es. ¿Qué produce ese cambio? La fe en lo que el mundo me enseña me hace ver buenas las cosas del mundo. La fe en lo que Dios me enseña, sí, me hace ver buenas las cosas de Dios. Cuando esta mujer recibió este mensaje y lo creyó, asunto concluido. No tuvo confianza en lo que Dios le había dicho, confió en las palabras de Satanás, y al confiar esa fe la llevó ¿a qué? A hacer lo que era lo más normal según su manera de pensar errónea, comer. Y el mundo está así por esta misma razón. Viene el segundo Adán, que es Cristo, y cuando fue atacado por Satanás es evidente la diferencia. Tiene hambre, está ayunando 40 días, ¿sí? Lucas 4:13. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, ¿qué hace usted aquí viviendo y sufriendo por el evangelio? No, hermano, o sea, que use el poder que Dios le ha dado y busque tener una buena vida, busque tener prosperidad. Pienso que hay mucho cristiano que se desvía fácilmente de eso. Está bien en su vida cristiana y de golpe la platica y comienza a invertirle tiempo a la platica y al trabajo y dele. O sea, ya no quiere usar lo que Dios le dio para el reino de Dios, sino está enfocado en que la cosa esté mejor. ¿Sí? Jesús responde muy claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En otra parte Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe la obra. La comida es lo que lo mantiene uno vivo. A uno no lo mantienen vivo las cosas del mundo. Lo que lo mantiene uno vivo es hacer la voluntad de Dios. O sea que responde muy claro, sí, ante el ataque de Satanás. En la siguiente tentación le ofrece el poder y la gloria de las cosas del mundo si lo adora. Es decir, se deja de reconocer a Dios como lo más importante. Y Jesús responde, Lucas 4:8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que nuevamente se aferra a la palabra de Dios y responde. En la siguiente tentación lo anima a que se tire de la punta del templo y que bajando pues los ángeles lo recojan y pues la fama del hombre, ahí medio Superman, una cosa ahí, hágase famoso, ¿sí? La gloria. Y nuevamente Jesús responde. Respondiendo Jesús dijo, versículo 12, dicho está, otra vez, escrito está, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que no hay duda que la única respuesta es apegados a la palabra de Dios. Decir o hacer o declarar lo que la palabra de Dios dice es lo único que puede contra los ataques de Satanás. Claro, si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no conoce sus privilegios como hijo de Dios, si usted no conoce el plan de Dios, si usted no conoce cómo trabaja Dios, pues no va a tener mucho que decir. Sí, pero entonces allí la importancia de conocer la palabra de Dios. Ahora, al ver este pasaje, nuevamente se ve cómo Satanás está pendiente de los hijos de Dios para que en el momento en que le demos papaya, pues poder atacar. En la primera tentación Jesús responde, Lucas 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. En la segunda le dice, vete de mí, Satanás, o sea que lo echa. Yo imagino que Satanás se fue, pero luego volvió. O sea, los evangelios se narran así, pero uno tiene que meterle el tiempo en muchos eventos.
O sea que se va en la segunda tentación porque Jesús lo echa y vuelve al rato. Y dice al final de la tercera, Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Satanás no descuidó a Jesús en todos sus 3 años de ministerio, estuvo ahí fregándole la vida. No nos registra la Escritura eso. Y yo le aconsejo que usted en el medio no comience a hablar, es que ahora nos hablaron, Satanás, no comience a hablar de Satanás en todos lados. ¿Sí? Porque la gente lo va a ver a usted como chiflis. ¿Sí? La Escritura no lo registra, pero sí es cierto que es una realidad de la cual uno está consciente y uno se defiende. Pero no se la pase diciéndole a todo el mundo, claro, ya Satanás te está usando, claro, porque la cosa se le va a complicar. Pero no lo pierda de vista, porque es una realidad. ¿Sí? En nosotros, los hijos de Dios, ha sido anunciado, se nos dice que nos fortalezcamos, que estemos despiertos, no podemos negar que es una realidad. A la pregunta, ¿hay que tenerle miedo al diablo? ¿A Satanás con todo su poder, con toda su astucia y toda su maldad? La respuesta es absolutamente no. Tenerle miedo al diablo es pecado. Es falta de confianza en el amor de Dios, en el poder de Dios, en la protección de Dios. Igual tenerle miedo a quedarse sin empleo, a enfermarse y a todas esas cosas, todo eso es pecado. Pero hablando del diablo, tenerle miedo a Satanás no puede ser. Es un gran gol que le metería a Satanás. De hecho, la Escritura muestra que Jesús murió para liberarnos del imperio de Satanás que a través del miedo él manejaba. Dice así, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ojo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte es como la corona, temor a la muerte. Temor a la pobreza, temor a la soledad, temor a la enfermedad, temor a que mis hijos le pasen. Los temores son la herramienta número 1 de Satanás. Y son la herramienta número 1 de Satanás porque los temores son evidencia de que no confiar en Dios. Dios no sirve, Dios no ve, Dios no cuida, qué susto. Sí, y asustados por todas las cosas, esa es el arma número 1 de Satanás. De que los temores deben ser erradicados de nuestra vida, pero no haciendo fuerza, sino conociendo y entendiendo el amor y el poder de Dios. De hecho, la Escritura dice, 1 Juan 4:18, en el amor, se refiere al amor de Dios, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cualquier tipo de temor que sintamos estamos graves, no estoy confiando en el poder, la sabiduría, el amor de Dios, murió en la cruz por mí, me va a dejar hundir, ¿cómo le ocurre? Entonces, cualquier tipo de temor es un error, el temor a Satanás es un error. Es por eso que Dios, sí, a veces tiene que tomarse el trabajo de entrenarnos para no tenerle miedo al diablo. Imagínense que Dios lo quiere usar a usted para liberar a alguien, sí, y hay una manifestación del diablo y usted sale corriendo muerto del susto. Que una persona está endemoniada y usted sale corriendo. ¿Usted a quién va a ayudar muerto del susto? O sea, que usted necesita perder por completo el temor a Satanás. ¿Sí? Por poderoso que sea, mayor es el que está en nosotros. Ahora, en el mundo yo veo dos cosas. Por un lado, se está tratando a través del mundo, porque el mundo gobernado por Satanás, que la gente acepte los entes maléficos como buenos. Y entonces ahora las gárgolas son las buenas y los demonios salidos del infierno también, y los vampiros son los buenos. Ahora los buenos son ese tipo de personajes, hay muchas series de televisión así. Y es como para que la gente vaya aceptando que es normal que los demonios y los vampiros y todos son buenos, ¿sí? Por un lado. Por otro lado están el tipo de películas de cosas espiritistas que la gente sale aterrada. Sí, esa que le mueve la cama y que le jala las patas y que no se ve nada. Una película que me pareció retonta a mí. ¿Sí? Cómo traumatizó a muchos cristianos. Algunos que inclusive venían a esta iglesia me dijeron, una semana no pude dormir después de ver esa película. Y uno dice, claro, yo con la experiencia en la que Dios me ha llevado, yo decía, qué película tan boba, oye, qué pérdida de tiempo. Pero la gente le decía aterrada, uy, terrible esa película. Son los dos efectos de Satanás, que la gente se congracie con él o que la gente le tenga pánico. Y la idea es pues ni lo uno
ni lo otro. No hay que tenerle miedo a Satanás. Cuando yo comencé mi vida cristiana, me dijeron que tenía que orar. Y yo dije, ¿orar? Sí, claro, usted tiene que pedirle a Dios lo que necesita. ¿Cómo? ¿Acaso Dios no sabe lo que yo necesito? Pues que me lo dé. O tengo que pelarme las rodillas. ¿Cómo es? ¿No es que es gratis la salvación? Y ahora me va a tocar pelarme las rodillas para que me dé la comidita. No, yo no oro. La persona que me discipulaba no fue capaz de decirme orar sin cesar. Con eso hubiera sido suficiente. Ah, no, pues ahí dice que hay que orar, porque yo desde que comencé la Biblia ha sido para mí la palabra de Dios. Y nunca jamás nadie ha tenido que motivarme a ir a la iglesia. A mí nunca me tuvieron que llamar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te...? Jamás, yo ya comencé y aquí voy. Pero yo dije, no oro. Sí, y entonces luego escuché unos jóvenes que habían ido a un campamento. Uy, estábamos en el campamento y comenzó a oler azufre y no sé qué, y entonces era el diablo, no sé qué. Y entonces, claro, nosotros reprendimos. Yo escuchando la historia de unos pelados que habían ido a un campamento, entonces escuché que cuando el diablo venía, pues había que darle gracias a Dios por la protección y echar a Satanás en el nombre de Jesús. Y yo me voy con eso para mi casa y esa noche se me apareció el diablo. Sí, y yo comencé a ver que primero como que me aplastaban y luego que me sentaron y era casi como un tercer piso y apareció un ente en mi ventana ahí de negro con un sombrero. Sí, y yo dije, uy, un ácido se me reventó, uno de esos viajes. O sea, yo dije, viaje sin pecado porque yo no tomé nada. Y cuando estaba en esa experiencia comenzó a hablar en un idioma extraño, yo me asusté. Y cuando me asusté hice la oración más veloz que yo recuerdo, no alcancé ni a abrir la boca. ¿Sí? Pensé en mí, Señor Jesucristo, protégeme. Y al solo pensar eso, ¡pah!, desapareció por completo la imagen. Yo desperté a mi hermano, yo dije, uy, a ver, Gabriel, tal cosa, no vio nada. Luego, como a los 4 días, fui a donde la persona que me enseñaba la Biblia, le narré con pelos y señalé la experiencia. Me dijo, no, eso fue el diablo, bueno, sigamos. O sea, como lo más normal. Y yo me quedé pensando, ¿el diablo? Pero ¿cómo puede ser el diablo si a través de esa manifestación, 1, entendí que Dios era real? 2, entendí que el diablo era real. 3, aprendí la eficacia de la oración. O sea, ¿cómo el diablo vino a bendecirme? Decía yo. Pero sin saberlo, apenas comenzando la vida cristiana, eso es lo que pasa cuando el diablo nos molesta y respondemos adecuadamente. Somos bendecidos. Entonces esa fue mi primera experiencia. Luego el diablo siguió molestándome más de una vez. Y claro, venía el sustico, pero yo cerraba los ojos y tal cosa. Y uno como que siente dónde está la presencia. En el cuarto yo lo sentía. Y pues, Señor Jesucristo, gracias por fuera Satanás y no sé qué. Y una vez, y otra vez, y otra vez, hasta que pasó el tiempo. Y de tantas veces que lo eché, recuerdo que la última vez le dije, vuelva otra vez para volverlo a echar. Sí, y se me quitó el temor, ¿sí?, a esas manifestaciones del diablo, ¿sí?, que se sienten como que usted lo aplastan, que siente usted como hormigueo en la piel, usted a veces no puede ni siquiera moverse. No es necesario ni siquiera hablar, con solo pensar el diablo sale corriendo por la autoridad que tenemos. El siguiente paso fue que comenzó a haber liberaciones en la iglesia. Entonces, venga, ayude. Entonces uno iba y cogía ya la cabeza o las patas de la persona que estaba oprimida, pues para que no se hiciera daño, cosas por el estilo. Y mientras otra persona dirigía la liberación, pues uno estaba ahí orando y tal cosa y viendo muchas cosas, manifestaciones pues bien grotescas, bien así como las películas, es verdad y es hasta peor. Y ese fue el proceso, ¿no?, donde uno va perdiéndole miedo a Satanás y viendo la eficacia de la palabra de Dios en los hijos de Dios. Pasó el tiempo y ya no era ayudante, sino que dirigiendo un ministerio de jóvenes nos apareció una peleta chiquitica endemoniada. Sí, y entonces estábamos orando por ella y estábamos como 5 universitarios ahí encima de ella y la pelada se nos elevaba del piso. Sí, eso fue una noche como varias horas allí. Y era ahí al frente de Tropicana, donde hay una casa vieja y el edificio del frente. Sí, un señor veía que estábamos los 5 ahí bajó corriendo, timbró que iba a llamar a la policía, que qué le estábamos haciendo a la muchacha. Yo le decía, no, es que tiene un demonio, camine y le muestro. El tipo no quiso ni entrar. Pero comenzaron esas experiencias donde si usted es el líder, si usted está en un grupo de oración, si usted está en una reunión y usted es el líder y aparece un endemoniado, el que tiene la autoridad tiene que ir a poner la cara y ver cómo hacía. Entonces yo iba y ponía la cara y hacía, y funcionaba ahí como fuera, pero fue toda una experiencia de aprender a hacer esto. Luego me trasladaron a Quito y había un pastor muy aficionado con estos temas y estudiaba mucho de los demonios, del nombre del demonio, que no sé qué hice cuándo. Y le dio por decirle, éramos como 5 iglesias, que hagamos una reunión todos en una iglesia y todos los que estén endemoniados vengan y los liberamos entre la iglesia.
no teníamos clara la doctrina de que si ha nacido de nuevo no tiene un demonio. Por supuesto era gente con fe cizaña que sí tenía demonios. Y fueron a esa reunión como 30 personas de las iglesias, yo aterrado, como 30. Y éramos como 100 orando para sacarle los demonios. Entonces yo era el administrador allí. Usted está pataleando mucho, venga, que usted es grande, agárrelo acá y no sé qué, y si sé cuándo. Y eso era un cuento así. Y comencé a ver muchas experiencias así bien interesantes, bien espectaculares. Inclusive tenemos anécdotas muy simpáticas. A veces dicen, si usted le pregunta el nombre al demonio y el demonio manifiesta su nombre, usted por nombre propio lo echa y es más efectivo. ¿Ya? El punto es que estaban como 4 o 5 sobre un tipo ahí en el piso y el tipo, zapatos, zapatos, el zapato. Sí, entonces el que estaba liberando decía, fuera espíritu de zapato, fuera espíritu de zapato. Sí, y el otro que el zapato y más lo empujan, el zapato. Y era que le habían acostado sobre un zapato y le estaba tallando la espalda. Entonces luego, ay no, que es que el zapato, que no sé qué. Luego hicieron una movilización en un hotel, había como 2,000 personas. Y este pastor se paró al final de la reunión y comenzó a reprender demonios. Y claro, entre los incrédulos hay mucha gente endemoniada y entonces como 4 o 5 cayeron, o 6 o 7. Sí, y ya había un grupo de pelados emocionados liberando demonios todo el tiempo. Entonces, al que veían que se caía al piso, ahí le caían encima. Y había un discípulo que con mucho trabajo logró llevar a un amigo que llevaba años invitándolo y por fin fue a la movilización. Y cuando va a la movilización y comienza a ver gente caerse y pataleando, pues el hombre hace cara de asustado. Y los jóvenes lo cogieron. O sea, cuando le dieron la cara de asustado, dijeron, este está endemoniado. Entonces lo cogieron y a liberarlo. Y él suélteme. Todos los pelados, dinos, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Roberto, no, a ti no te hablo, demonio. ¿Cuál es tu nombre? Y Roberto, que no, que cuál es tu... Y él con mucho trabajo logró sacar la cédula y dice, Roberto. Ese hombre no volvió a la iglesia, hombre, qué vaina. Fue una época muy loca. Los jóvenes andaban como rambos espirituales sacando demonios. Me timbraban en la casa, sí, y me decían, no, es que traemos unas peladas endemoniadas para liberarlas. Yo, ¿cómo así? Sí, es que nosotros nos estamos parando en los buses y no compartían de Cristo. Se paraban en los buses y decían, nosotros somos exorcistas, sacamos demonios. Si usted tiene algún demonio, venga, se lo sacamos. Y la gente iba. Y allá me llegaban a la casa con 2 o 3 endemoniados. Carolina tenía 3 añitos, yo recuerdo que ella caminaba entre los endemoniados, mientras los otros liberaban y todo el cuento. Fue toda una historia de ver cómo no hay que tenerle miedo a los demonios, el poder de Dios es real. Luego me mandaron a Guayaquil y estaba en una reunión así y apareció una persona oprimida. Alguien oró por ella y se durmió. Es una de las tácticas de Satanás. Cuando se va a liberar a una persona, el diablo la duerme. Y los que no saben dicen, no, ya se liberó, pero el diablo la duerme para poder, sí, mantenerse allí. Entonces yo lo que dije es, bueno, dejen la cosa así, la cité para 3 días después. Y estaba comenzando el estudio acerca de los dones espirituales, que en la organización donde yo estaba nunca se enseñó esa vaina, pero Dios me ayudó a estudiar eso. Y entonces escogí de la iglesia como 5 personajes, fulano, perencejo, tal cosa. Increíble Dios, esos 5 personajes, con esos fui a hacer la liberación. De acuerdo a lo que sabía, yo no tengo discernimiento de espíritu, yo no veo nada, pero tengo conocimiento por la experiencia. Entonces yo comencé a orar y cuando se durmió fuera, espíritu de sueño y tal cosa y tal otra, y al final la pelada cuenta, sí, cómo Dios la libera de una forma muy hermosa. Y los que tenían discernimiento sí veían los demonios y cómo luchaban y cómo se iban arrastrando en la medida que, sí, que se iba reprendiendo. Y entonces de allí en adelante comencé a hacer talleres en ese sentido, citaba a algunas personas que tenían discernimiento y fueron experiencias espectaculares, ¿sí? donde Dios nos mostraba cosas extrañísimas, pero usando el discernimiento de espíritus y el don de profecía. ¿Sí? Cuando una persona está endemoniada, si usted tiene don de profecía, comienza a profetizar y el espíritu va a echar el demonio a través de la profecía, en lenguas. O sea, es espectacular, fueron cosas muy chéveres. Es importante que el que tiene discernimiento aprenda a diferenciar lo que él siente, o sea, aprende a diferenciar que lo que siente viene del demonio y lo que viene de él. Porque una vez llevé una chica con discernimiento y entonces cuando comenzamos a orar, todos estamos en pecado, todos. O sea, ella sentía lo que el endemoniado sentía, pero pensaba que era de ella y que era de todos. Me tocó fue sacarla para poderle explicar después. Había otra señora que era increíble, muy linda, ella ya era muy gorda.
Y lo menciono porque cuando comenzamos, tenía un discernimiento muy chévere, cuando comenzamos a liberar a una felada que estaba puros huesos, ya a punto de morirse, sí la tenía el demonio seca, y comenzamos a liberarla, y cuando estamos reprendiendo allá, nuestra discípula con discernimiento comenzó a hablar con la voz del diablo y a revolcarse en el piso, nosotros ahí saltando en el oratorio, sí, y tan raro. Y entonces nos olvidamos de la endemoniada y comenzamos a orar por nuestra discípula, y cuando la liberamos a ella, según pensamos nosotros, se le salió el demonio a la otra. Y en un siguiente evento se repitió. Entonces yo entendí que era tal el discernimiento que la persona puede hablar con la voz del demonio, sentir exactamente lo que siente el endemoniado. Solo que el espíritu está sujeto al profeta. Entonces, ¿qué le dije yo? Te prohíbo que hables con esa voz. Te prohíbo que comiences a revolcarte, tú simplemente recibes la información y me la das. Y efectivamente, en adelante el demonio dice esto, el demonio tal cosa. Fueron experiencias súper chéveres en ese sentido. Con el tiempo entendí que no había, como me habían enseñado, que coger a la gente, ¿sí? Como hay que coger al endemoniado como si nos fuera a atacar. A veces hay que cogerlos porque sí se mueven de tal manera que se hacen daño, entonces esa es la razón para a veces cogerlos, porque se pueden hacer daño ellos mismos, golpeándose la cabeza, cosas por el estilo. Pero fui viendo cómo no es un ritual lo que saca a los demonios. Es la presencia de Dios en un cristiano que le crea su palabra. Alguna vez hubo una noticia aquí en Cali de una liberación que le metieron hojas de Biblia en la boca a una señora y la ahogaron, la mataron. O sea, la estupidez más grande del mundo, ¿sí? Como si la Biblia fuera. Inclusive recuerdo a alguien que siempre usaba la Biblia para la liberación, entonces sacaba la Biblia, la ponía en la cabeza, lloraba. Nada que ver. Un día fue la agenda y no se dio cuenta y ella era con la agenda. Sí, y él pensando que era la Biblia. No es un ritual, no es ponerle Biblia, no. Es la palabra de Dios la que saca a los demonios. Entonces comencé a notar que me traían endemoniados, y en lugar de hacer toda la parafernalia que se hacía, simplemente yo comenzaba a compartirles del Señor, a hablarles del poder del Señor. Sí, todo este tipo de cosas, a decirle que no. Y cuando le compartía todo eso, los demonios salían. Sé que los demonios salían porque aprendí que siempre que hacía liberaciones, siempre buscaba una persona que tuviera discernimiento de espíritus, y Dios me dio algunos discípulos con un discernimiento pero espectacular. Entonces yo hablaba y le decía, bueno, ya que tienes claro, vamos a orar por ti. Y me decía mi discípulo, no, los demonios fueron saliendo en la medida que usted fue hablando. Y ella fue recibiendo la palabra, los demonios fueron saliendo. Es la palabra de Dios la que va saliendo. A veces uno le está dando la palabra a la persona y no se libera. Y hubo ocasiones en que yo, aún revolcando en el piso, cogía y, oiga, venga, ponga atención. ¿Quiere ser liberado, sí o no? Sí. Ah, bueno, está bien, vamos a orar. Y me decía el discípulo, cuando él dijo sí, los demonios salieron. ¿Sí? A veces se requiere cierta participación porque hay personas que no quieren ser liberadas de los demonios. ¿Sí? Entonces el asunto fue eso, fue todo un entrenamiento para aprender a no tenerle miedo a los demonios, y es lo mismo que Dios nos quiere enseñar a todos. Les conté en uno de los temas anteriores que hubo una parejita que ella siempre pensó que no había que tenerle miedo al diablo porque el diablo no existía. Y cuando un día sintió algo, yo le dije, es el diablo, y se desmayó, y volvió y se desmayó. Cuando volví le insistí. Y yo a esta parejita le dije, lo más seguro es que el diablo los va a molestar hasta que ustedes dejen de tenerle miedo. Ellos vivían en un garaje y me contaron que la experiencia fue que esa noche oraron ahí abrazados toda la noche y sintiendo la manifestación del diablo. La siguiente noche también, pero sí, ya la primera noche bajo una sábana, luz prendida. La segunda noche pues ya no tanto. La tercera noche pues ya apagaron la luz, pero debajo de la sábana. Sí, y dicen que fue como una semana en que el diablo los molestó cada noche. Y cada noche ellos reprendiendo a Satanás, hasta que al final de la semana se dieron cuenta, sí funciona. Sí tenemos el poder de Dios para resistir a Satanás. Y obviamente si no se aprende a no tenerle miedo, imagínese, ¿sí? Cualquier manifestación y usted salga corriendo, pues no le va a ayudar así a nadie. Ahora, es importante entender que el objetivo no es sacar demonios. ¿Por qué? Porque la palabra dice esto, Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, si usted libera a una persona de los demonios,
sí, que puede ser miles, 7, lo que sea, pero esa persona no recibe a Cristo, van a volver los demonios y la situación va a ser peor. Entonces el objetivo no es sacar demonios, el objetivo es compartir de Cristo. Y cuando uno encuentra que los demonios están colocando obstáculos, mentalmente uno ora reprendiéndolos para que la persona pueda orar y pueda, sí, recibir la palabra de Dios. Pero el objetivo no es sacar demonios, sino compartir de Cristo, quitando el estorbo cuando sea necesario. ¿Preguntas? No. Importantísimo. Hay gente que tiene problemas de demonios y va y busca un brujo y le sacan los demonios. Esa es una mecánica en el reino espiritual. Un brujo contaba que para él ir subiendo de poder, un brujo para ir subiendo de poder, su poder reside en qué tan poderosos son los demonios que lo respaldan para hacer las brujerías. Entonces, para el brujo ir subiendo de poder, lo que tiene que hacer es matar a un brujo para robarle los demonios. Entonces, hace una brujería, mata a un brujo, le roba los demonios y entre más demonios tenga, más poder tenga. El que contaba el testimonio decía, hay que tener cuidado. Si uno se mete con un brujo muy poderoso y uno le roba el demonio puede ser más fuerte que uno y uno no está acostumbrado y lo acaba. Entonces hay que ir subiendo poco a poco. Y la mecánica es esa. Sí, el diablo puede sacar diablos, pero obviamente luego la condición de la persona va a ser mucho peor. La escritura cuando habla de eso dice, quizás te mejorarás por un tiempo, dice, pero luego el asunto es peor. Igual pasa, digamos, con todo tipo de brujerías y cosas por el estilo que pueden traer, funciona así, si a plata y el marido sí está como bobo, el fulano está de la lengua, pero todo eso trae consecuencias que traen muchísimo daño espiritual. No necesita usted, si el diablo lo está molestando, que alguien ore por usted. Pues no sobra que alguien ore por usted, pero si usted está solo y lo molesta el diablo y me llama y yo estoy viendo una película y no quiero ir, ¿usted qué va a hacer? Es el caso de una chica que le compartimos y me llama de Barranquilla. Dice, no, es que el diablo, a las 2 de la mañana, el diablo me está molestando y mi marido no me quiere dejar ir donde mi pastor. Yo le decía, ¿su marido es cristiano? No, él no es cristiano. Y le dije, ¿y usted a las 2 de la mañana quiere que su marido la deje ir donde su pastor? ¿Cómo le ocurre? ¿Sí? Me dijo, no, es que siempre que el diablo me molesta, yo lo busco y él ora por mí y el diablo deja de molestarme. Le digo, no, no sea ridículo, usted tiene a Cristo en su vida, reprenda usted misma al diablo. Entonces me dice ella, es que cuando yo trato de reprender al diablo, él dice que me va a matar. O dice que va a matar a mis hijos. Y yo me asusto. Digo, si el diablo dice, te voy a matar, tú oras así. Gracias, Dios mío, porque mi vida está en tus manos. ¿Que voy a matar tus hijos? Gracias, Dios mío, porque mis hijos están en tus manos. O sea, el miedo a Satanás es pecado, es un error. Entonces la idea es, no hay que dejarse manipular por esos temores. Inclusive hay gente que libera y dice, no, es que después de que uno libera al diablo, que se desquita con uno, nada. O sea, no hay que tener ningún tipo de temor, hay que confiar en el poder y en el amor de Dios. Me llamó como a las 8 de la mañana, me dijo, ¿funciona? Le dije, pues claro que funciona. O sea, comenzó a reprender al diablo, el diablo la amenazó, oró de esa manera y, ¿sí? Porque cada rato ir donde él, ¿sí? Entonces no es necesario, no sobra que oren por uno, no dejen de orar, dice la Escritura, pero si a usted lo molesta el diablo, en usted está el Señor Jesucristo y es suficiente, ¿sí? el Cristo que usted tiene para reprender a Satanás. Hay una historia en Hechos 9, 19, donde unos judíos ambulantes exorcistas fueron a echar un demonio en el nombre de Cristo, el que predica Pablo, pero ellos no eran cristianos. Dice que el demonio los cogió, los empelotó y los mandó heridos, ¿sí? Porque no es una fórmula, es el Espíritu de Dios el que da el poder para resistir a Satanás. La Escritura dice, Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Señor, yo acepto tu soberanía, yo acepto lo que tú estás haciendo, el tratamiento que me das, yo acepto tu palabra, yo acepto tus mandatos, yo acepto tus promesas. Eso es someterse a Dios. Someterse a Dios no es decir, yo estoy aquí pero pensando que Dios no me ama. No, someterse a Dios es aceptar la forma de pensar de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Esa es la fórmula, someterse a Dios. El cristiano puede ser engañado cuando se desvía y Satanás le da cuerda y termina siendo engañado, pero lo normal es que Dios nos avisará. Así de que habría muchas cosas que decir, pero pienso que es de una manera muy resumida el asunto con Satanás. Terminamos el tema hoy
y debemos tener siempre la certeza del inmensísimo poder de Dios sobre nuestras vidas. Primera de Pedro 5:8 para que oremos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amado Padre, te damos gracias por la victoria que hay en nosotros.